Sí, hermanos, pues buenas noches a todos, hermanos, otra vez, y a los que nos ven en la transmisión, sean bienvenidos todos, hermanos. Hoy Dios quiere bendecir nuestras vidas, y no solamente eso, hermanos, un caminar con Cristo, ¿no? Porque, como veíamos el domingo, Dios quiere glorificarse en nuestras vidas como cristianos. Si un cristiano no lleva a glorificar a Cristo, algo no anda bien en su vida. Entonces, cada cosa que nosotros podamos hacer, siempre tenemos que entender que tenemos que permitirle a Dios glorificarse. A veces es un problema, a veces es una enfermedad, a veces es un accidente, a veces son momentos de crisis fuerte, hermanos. Pero en medio de todo eso, Dios quiere glorificarse. Entonces veíamos que cuando nosotros quitamos los estorbos para que la gloria de Dios se vea, hermanos, quitamos los estorbos, Dios empieza a bendecir, hermanos, de una manera preciosa. Y la vida del cristiano, o la vida de la persona que busca, empieza a crecer, hermanos, empieza a crecer. Y cuando sabemos que un árbol crece, tiene que dar frutos, hermanos. Un árbol tiene que dar fruto, un árbol frutal da fruto, hermanos. Es inevitable que el árbol, si es mandarina, por ejemplo, o naranja, pues no dé fruto, hermanos, porque entonces algo anda mal en el fruto, ¿no? O en el árbol. Entonces hoy quisiera, hermanos, que con la ayuda de Dios podamos ir meditando un tema muy, muy importante y que va a bendecir mucho la vida si tú estás buscando a Dios. Y le he puesto por tema 2 bienaventuranzas que te llevan a dar fruto. 2 bienaventuranzas que te llevan a dar fruto. ¿Y por qué tocar esto, hermanos? Porque un cristiano no puede quedarse sin fruto, hermanos. Un cristiano no puede ser una persona que solamente va a la congregación los domingos. Un cristiano no puede ser la persona que se queda muchos años en una banca pensando si se arrepiente o si busca. No, hermanos. Un cristiano tiene que dar frutos. Primero, frutos dignos de arrepentimiento. Como primero, se arrepiente el hombre, e inmediatamente empiezan los frutos. Frutos dignos de arrepentimiento. El hombre empieza a dar frutos de un cambio, de que ha sido transformado, de que ya no es el mismo, de que ya su vida ha sido transformada por el poder y la palabra de Cristo, hermanos. Entonces, tal persona no se queda igual, hermanos. Una persona que lleva tiempo en la misma condición y no se ve frutos, pues tal persona quizá no ha terminado totalmente de arrepentirse, porque no hay ese reflejo de la persona de Cristo en él. Juan decía lo siguiente: hacer pues frutos dignos de arrepentimiento. Entonces, y lo que vamos a platicar y con la ayuda de Dios el día de hoy, hermanos, es cuando una persona ya es salva, tiene que dar frutos. Entonces vamos con la ayuda de Dios a mirar ese tema para que nuestras vidas y nuestra vivencia cristiana no se quede nada más en yo ya sé, yo ya entendí, yo ya comprendí, sino realmente estás dando frutos. Vamos por favor al libro de los Salmos, capítulo 1, versículo 1 al 3. Vamos por favor al libro de los Salmos, un salmo conocido por muchos, y el tema del día de hoy se llama 2 bienaventuranzas que te llevan a dar fruto. O sea, que te van a llevar a dar fruto, para que no te quedes igual, para que no te quedes en la misma situación o en la misma condición, sino que realmente te levantes por Dios, hermano, te levantes por Cristo, de verdad camines. Salmos capítulo 1, versículo 1. ¿Ya lo tienen, hermanos? Ok, vamos a leerlo, por favor. Dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores. ¿Qué dice? Se ha sentado. Sino, ¿qué hace esta persona que es bienaventurada? Sino que la ley de Jehová, ¿qué dice?
está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Como consecuencia, versículo 3, será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto, ¿qué dice? En su tiempo. ¿Y qué pasa con su hoja, hermanos? Su hoja no cae. Y todo lo que hace, prosperará. Todo lo que hace, prosperará. Aquí se habla de una persona que va a recibir mucha bendición, hermanos. Va a recibir mucha bendición. La razón, porque su deleite es en la palabra de Dios. La bendición que llega a la vida de este hombre, que habla el libro de los Salmos, es porque él medita. Está meditando la palabra constantemente. Aquí dice de día y de noche. Habla de la constancia en la cual la persona medita la palabra de Dios. Y entonces, algo que realmente llama la atención en nuestros días, hermanos, es que es muy difícil para las personas, o se les complica a las personas realmente meditar, pensar con seriedad en la palabra de Dios. Todo lo que vemos en nuestros días está diseñado, hermanos, para desviar nuestra atención, para desviarse nuestra mirada de Cristo, de su palabra. Y entonces es muy visual. Por ejemplo, ahora que vino el huracán, se quitaron muchos letreros en el camino de Playa del Carmen a Cancún. Se quitaron muchos. Y literal, tienes el camino despejado. Pero cuando antes de todo eso estaban los letreros, o sea, estás avanzando e inevitablemente estás viendo todos los letreros que están allí. O sea, todo está diseñado para que entre por los ojos. O sea, hace algo que tú nada más veas, pero que no llegues a meditar. La televisión, por ejemplo, está diseñado, o las redes sociales, mucho de la información está diseñado para que solamente veas con los ojos y tengas una necesidad y no pienses si realmente es tu verdadera necesidad. Solamente la quieres porque se ve bonito, la quieres porque es la moda, la quieres porque es lo de hoy, pero no llegas a meditar si realmente la necesitas. Entonces hay mucha propaganda visual, y la Escritura dice que la bienaventuranza de aquel que medita la palabra está porque está constantemente en la palabra de Dios. Constantemente está pensando en la palabra de Dios. Tú dirás, pues yo me sé muchos textos, hermano. Realmente, amados, hay personas que se saben muchos textos, pero no la meditan, no profundizan en ellas. Hay una necesidad grande entre el pueblo de Dios, hermanos, que muchos que se llaman cristianos no echan raíces fuertes en la palabra de Dios. A veces uno repite lo que dice el otro hermano, a veces una repetición de algo que vistes, pero que nunca profundizaste, nunca tomaste la delicadeza de ver, ¿verdaderamente dice eso o no lo dice? ¿Verdaderamente lo que estoy escuchando es verdaderamente la Escritura? Porque muchas veces se escucha enseñanzas, a veces en internet, sin profundizar, sin ver si realmente es de Dios o no es de Dios. Pero como lo habla alguien y lo está predicando, entonces es como que pan para muchos, pero no se discierne si realmente es correcto o es incorrecto, si tiene herejías o no tiene herejías, si realmente lo está acercando a Cristo o no. Y entonces dice aquí que la persona, hermanos, que medita en la palabra, dice la Escritura, es dichosa, es bienaventurada. Entonces, ¿qué es lo que vemos entonces en nuestros días, hermanos? Una falta entre el pueblo de Dios de meditar la palabra. Los primeros cristianos, hermanos, incluso los de Berea, dice que estaba hablando el apóstol y ellos meditaban con su Biblia en mano, veían si lo que estaba diciendo el hermano era correcto o no. Porque ellos meditaban la palabra y decían, no, si esto sí es correcto, esto no es correcto, esto sí es verdad, esto no es verdad. Entonces podemos ver en la vida de
los apóstoles, por ejemplo Pablo, hermanos, cuando después de que tiene una visitación de Dios, Dios se le revela, vemos que Pablo pasa 3 días sin tomar agua, sin comer, orando y meditando hacer todo lo que realmente le había ocurrido. Estaba pensando seriamente con seriedad, hermanos. Y ese momento que él tuvo fue crucial en su vida, hermanos. Porque cuando le mandan al discípulo, a Ananías, a decirle, mira, esta persona está orando, 3 días tiene, he estado pensando con toda seriedad en la visión que recibió. Estaba pensando en Cristo, estaba pensando en el señorío de Cristo. Le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. O sea, todo eso, él pensaba, decía, ¿cómo es que pude ser capaz de perseguir a Cristo? ¿Cómo pude ser capaz de ir contra de la luz, contra de la verdad? Y él pensaba todo esto de tal manera que él preparaba su corazón para lo que Dios quería para él. No era ligero pensando, es que no importa, después de todo eso salgo y hablo. No, él pensaba con seriedad en todo aquello que le había ocurrido. Dios, tú te me revelaste, tú saliste a mi encuentro. No es algo normal en la vida de cualquier persona, es porque tuviste misericordia de mí. En nuestros días, hermanos, la gente está acostumbrado a que se le explique todo. Sin embargo, es necesario que el cristiano sea un hombre que profundice en la palabra de Dios. Una de las bienaventuranzas es que tú profundices en la palabra de Dios. Y como consecuencia de que tú profundices y busques la palabra que te voy a estar explicando, tu vida va a dar fruto. A su tiempo vas a dar fruto. Y todo lo que hagas va a prosperar. Todo lo que tú hagas va a prosperar. ¿Por qué? Porque ya tienes esa vivencia, ya echaste raíces, en lo que es la palabra de Dios. Hermanos, a muchas personas, cuando a veces ministramos, repiten nada más lo que ellos han escuchado, pero no hay una vivencia real con la palabra de Dios. Le preguntas dónde se encuentra y no sé. No hay una relación con la palabra. Y una persona, y un cristiano, hermanos, sobre todo en nuestros tiempos, hermanos, es muy importante que el cristiano sea un hombre que medite la palabra. Y tú dirás, pero hermano, pues yo no sé leer. Hay muchos medios con los cuales en nuestros días, hermanos, la palabra, la Biblia está hablada. La puedes conseguir, la puedes escuchar. Es que, hermano, no veo. Le puedes pedir el favor a tu hermano, a tu primo, a tu esposo, a tu esposa que te lean la palabra. No hay excusa para no meditar la palabra de Dios. No hay excusa para no profundizar la palabra de Dios. Entonces, qué importante es esto, hermanos, que podamos meditarlo, podamos pensar. Pero ¿qué es la palabra meditar, hermanos? ¿Por qué esta palabra te lleva a dar fruto? ¿Por qué esta palabra meditar, cuando tú profundices en la palabra, te lleva a dar fruto? Porque la palabra meditar, hermanos, viene de la palabra rumiar. Viene de la palabra rumiar. ¿Conoces la vaca o el ganado? ¿Conoces el conejo? ¿Sabes cómo cuando tú lo llevas donde está el zacate o donde está el ramón? Empieza a comer. Empieza a comer. Y cuando ya se llena, se quita de allá y se va a un lugar donde puede haber sombra y de repente ahí está. Y de repente ves como que su organismo empieza a volverle a regresar el alimento que ya comió previamente, y lo empieza a masticar. ¿Sabes qué está haciendo? Está diseñado este animal para que después de comerlo rápidamente, él pueda digerir todos los nutrientes que tiene la hierba o el zacate o el ramón. En algunos lugares se le da la hoja del ramón. Saca todos los nutrientes. Y entonces, cuando saca lo que es las ramitas, los tallos, sale literalmente, hermanos, blanco. Solo el huesito, como le llaman. Saca solo el huesito. Todo lo demás
este animal aprovecha tanto lo que está comiendo, de tal manera que es un ciclo que lleva, o sea, lo va comiendo y saca todos los nutrientes de la hierba. Entonces, cuando nosotros pensamos en esto, hermanos, qué importante es. Tú dirás, pero ¿cómo meditar la palabra? ¿Cómo es que llega a ser de bendición la palabra para mí? Por ejemplo, te doy un ejemplo. Hay muchas personas que si hablan, por ejemplo, de lo que es el Evangelio, o lo que es la salvación que habla la Escritura, muchos toman la salvación o el Evangelio de Cristo con que es nada más ir a la congregación. Pero cuando tú te pones a meditar y a pensar con toda seriedad lo que significa el Evangelio, lo que es el Evangelio, lo que ha costado el Evangelio a muchas personas, lo que les ha costado su vida, les ha costado muchas cosas, pero que ese Evangelio, hermano, los llevó a transformar, los llevó a cambiar. Las palabras de Cristo llegaron a transformar sus vidas. Ya no son las mismas personas. ¿Sabes una cosa? Ese tipo de personas son las que profundizan en las verdades. Por ejemplo, te pongo otro pasaje conocido. No dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre. Muchos dirán, pues es que no dejas de venir a la congregación nada más. Es cierto. Y muchos hasta piensan, es que el hermano quiere que yo vaya, ¿no? Porque no profundizas en las palabras, en las verdades. Cuando tú, hermano, piensas con seriedad en esto, no te imaginas el grado de bendición que trae Dios cuando te habla esta verdad. No dejes de congregarte como algunos tienen por costumbre. Y cuánto más cuando el día del Señor ya está próximo. O sea, hay una razón. Señor, tú anhelas, tú quieres que quizá el día que tú vengas, Señor, me encuentres reunido con mis hermanos, me encuentres, Señor, en una reunión, Señor. Y entonces, para ser edificado, para ser bendecido, para recibir una palabra, para recibir una instrucción, para recibir algo de Dios, no solamente es ya vine, ya cumplí, no, sino completamente el sentido de la palabra, congregarse, donde puedes alabar a Dios, donde puedes ver a tu hermano, donde puedas recibir esa palabra que te va a ayudar durante el transcurso de ese día o durante el transcurso de esa semana. La recibes y Dios te da la gracia, Dios te da la palabra, la dirección que tú necesitas. Pero ¿dónde lo tomamos, hermanos? De la palabra. Ahí lo encontramos, hermanos. Pero son pocos los que meditan en esto, hermanos. Muchos, pues si quiero voy, y si no también. Y pues es que si hay oportunidad voy. Y no se ve como un mandamiento, no se ve como algo importantísimo, hermanos, en la vida de un cristiano. Como algo, hermanos, que va a bendecir tu vida. Y entonces, cuando tú lo meditas, cuando tú la piensas con seriedad, dices, sí, es cierto. Dios anhela que yo me congregue. Sobre todo, hermanos, en nuestros días, después que empieza a reabrirse después de la pandemia, todas las reuniones. Cuando no había reuniones, pues ya queríamos reunirnos. Y ahora que hay reuniones, ahí está, ya. Vamos a ver ¿qué tal? Si no, creo que no voy a ir hoy. Yo me siento cansado. Hoy no me siento bien. Pero realmente la pandemia, hermanos, había truenos, relámpagos, hasta ya querías que haya una reunión. Pero cuando meditas con seriedad, Señor, es cierto. Va a haber tiempos en los cuales quizá ya no pueda yo congregarme. Entonces, Señor, ahora que hay una oportunidad, me voy a congregar, voy a buscarte, voy a, Señor, estar en tu presencia, voy a aprovechar todos estos tiempos para estar contigo. No quiere decir que el cristiano no tiene comunión con la palabra en su casa, pero Dios dejó un momento como esto, hermanos, donde podemos alabar a Dios, donde podemos bendecir. Como se cantaba hace rato, porque el fuego del Señor, ¿en dónde está, hermanos? Mi corazón está. Porque allí está. Y cuando tú juntas, las hermanas o los que conocen, si tú juntas las maderas encendidas, hermanos, ¿qué ocurre con las maderas encendidas? Cuando los juntas, se enciende más, hermanos. Ese es el anhelo de Cristo, que en cada reunión, por ejemplo, hablando de congregarnos, por ejemplo, sea un día en la cual, hermanos, tú te llenes de más de Dios. El fuego que traes de Dios se contagia a los demás, hermanos. Entonces, por eso es bien importante, hermanos, que puedas entenderlo. Pero para muchos, hermanos, no entienden
que meditar la palabra te hace dichoso, te hace feliz. Dios te bendice. Muchos no lo consideran así, por eso son tan faltos en cuanto a la palabra, son tan faltos en profundizar la palabra, son tan faltos en eso. Entonces, la felicidad de ellos, muchas personas incluso van a los brujos para saber qué va a ocurrir. Entonces su gozo o su tranquilidad o su paz está en los brujos, o muchos están en el horóscopo, muchos están en los que salen a veces en la radio y empiezan a decir muchas cosas engañando a las personas. Gente que lee las cartas y esto y lo otro. Mucha gente encuentra su gozo, su felicidad en todo eso. Pero dice la Escritura que aquellos hermanos, que aquellos que meditan la palabra, saben una cosa, hermano. Dios es el que habla. Dios es el que habla, hermano. Por qué tan importante es que medites en las Escrituras, hermano, que profundices, que veas que la palabra de Dios tiene todo, hermano, tiene de todo. Por ejemplo, en nuestros días, hermanos, hay muchos lugares donde se predica la palabra de Dios, pero la gente no medita lo que se le dice, hermano. La gente nada más dice amén, nada más dice sí, y no profundiza en las cosas que escucha, hermano. ¿Por qué? Porque están acostumbrados en la religión así, hermanos, de no discernir, de no entender las cosas, hermanos, el porqué de las situaciones, hermanos. Hay personas incluso que se les predica herejías y están diciendo amén a todo eso. No sabes, hermano, que existe. ¿Pero por qué existe? Porque el pueblo de Dios, o los cristianos, o los que se llaman cristianos, son tan pocos de meditar la palabra. Son tan pocos de profundizarla, hermano. Decir, bueno, ¿de qué se está hablando? ¿De qué se está diciendo? Porque si no es la verdad, entonces tenemos toda la autoridad de la palabra de Dios para ver, para decir, mira, esto no es cierto, esto no es verdad. Pero si es la verdad también, hermano, tienes la obligación de someterte a la palabra, de decirle, Señor, es cierto, y la voy a vivir. Entonces, por eso es importante que cada uno de nosotros podamos comprender y entender que la bienaventuranza va a venir cuando el hombre medita, cuando el hombre piensa, considerar en la palabra de Dios. Y en la palabra de Dios encuentras realmente todo, hermanos. Encuentras realmente todo. Cómo conducirte, cómo hablar ante un público que no es cristiano, cómo conducirte con tu familia, cómo conducirte con tus hermanos, cómo conducirte en el trabajo, cómo conducirte en la calle, cómo conducirte, cómo guiar a tus hijos. Muchos hermanos no buscan la manera, no logran entender la manera de cómo conducir a sus hijos, porque no lo encuentran en la palabra de Dios. Pero la Escritura tiene todo lo que necesitamos para la crianza de nuestros hijos, hermanos. Tiene de todo. Ahí está todo lo que Dios dejó para que nosotros podamos instruir y criar a nuestros hijos. Ahí tiene todo lo que tú necesitas como joven para realmente caminar como joven cristiano. Ahí está todo. Te va hablando el libro de Proverbios, por ejemplo, te va marcando las pautas. Joven, mira, si los malos vinieran a llamarte, tú no consientas, no te vayas con ellos. Detente, no vayas, porque van a derramar sangre. O sea, van a cometer el pecado realmente. Tú detente. Pero muchos, al no entenderlo, al no profundizar en lo que realmente Dios quiere, muchos jóvenes dicen, me estás prohibiendo que yo haga lo que yo quiera. Tú no quieres que yo me divierta, tú no quieres que yo viva mi vida. Sin embargo, muchos de los que están viviendo su vida, a los 20 años tienen SIDA. A los 14, 15 años están embarazadas. Porque quieren vivir sus vidas. Pero cuando tú atentamente ves a lo que dice la Escritura, te detienes y dices, cierto, voy a vivir conforme a tu palabra, porque ya lo entendiste, porque ya lo profundizaste. Porque no nada más es leerla, es meditarla, es entenderla, es comprenderla, hermano. Hace mucho tiempo, algunos cristianos, incluso he visto algunos aquí, hermanos, que cuando escuchan la palabra la están apuntando. La apuntan y algunos, hermanos, después cuando llegan a casa lo meditan, profundizan en ello. Vi una hermana que ya falleció y me bendecía mucho. Ella estaba enferma y me decía, hermano,
lo que vas a compartir, hermano, por favor, apúntamelos, porque no podía ella moverse mucho. Dice, apúntame los textos, hermano. Yo le voy a pedir a mi hija que me las lea, para que yo profundice en lo que hoy he escuchado. Porque no nada más es leerla y escucharla, hermano. Tenemos que profundizar en la palabra para ser bienaventurados. Y dice la Escritura, que aquel que medita de día y de noche, como resultado, versículo 3, será como árbol plantado junto a corrientes de aguas. Junto a corrientes de aguas, ¿sí? Que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae. Y todo lo que hace, que dice, prosperará. Cuando alguien medita en las Escrituras, hermano, esta palabra te lleva a madurar. Hay personas que no maduran, hermanos. Hay personas que no maduran en la palabra, en la fe, porque no profundizan las Escrituras. ¿Cómo debo de actuar, Señor, en este caso? ¿Cómo yo debo conducirme en este caso, Señor? Muchos no profundizan en estas verdades. Pero aquel hermano que se siente dichoso, porque ha entendido la Escritura, sabe cómo conducirse, hermano. Sabe qué hacer y qué no hacer en una situación. Sabe cómo tratar a su esposo. Sabe cómo tratar a su esposa. Sabe cómo conducirse como hijo. Sabe cómo conducirse como cristiano. Porque ya lo entendió en la palabra, hermanos. Ya lo comprendió. Y tal persona es bienaventurada, hermanos. Porque su vida va madurando, va creciendo. Va siendo una bendición, hermanos. Y cuando el árbol crece, hermanos, el árbol de mandarina o de naranja crece, hermanos, y empieza a dar sus flores. Eso quiere decir, hermanos, que pronto va a dar frutos. Y dice el Salmo, bienaventurado aquel, hermanos, que medita y va a tener esa bendición en su vida. Va a crecer. Hermanos, no se va a quedar igual, sino que va a ir avanzando. Va a ir avanzando, creciendo en la gracia del Señor Jesús. Pero, hermanos, es triste cuando no sabes cómo conducirte, no sabes qué hacer, ya llevas tiempo, estás buscando a Dios y no sabes qué hacer, no sabes cómo conducirte, no sabes cómo tus pensamientos tienen que ser controlados, no sabes cuando el enemigo viene y te ataca, porque no conoces a tu enemigo. Por ejemplo, meditaba con respecto, hermanos, y se los comento, hemos estado orando con los hermanos acerca de cómo el enemigo estorba la obra, cómo el enemigo viene y estorba lo que Dios quiere hacer, y cómo empieza con problemas, con dificultades, con obstáculos, para que tú no puedas buscarle, o acercarte, o consagrarte más a Dios. Y pensaba en este pasaje de que dice Efesios, que no tenemos lucha contra sangre y carne. O sea, no es nada más pensar así dice el diablo, sino pensar en lo que seriamente dice la Escritura. Hermanos, no tenemos lucha contra sangre y carne, hermanos. No tenemos, hermanos, el diablo es muy astuto en muchas cosas. Y hermanos, es astuto para obstaculizar todo lo que Dios quiere hacer, incluso en tu vida. Muchas veces, ¿por qué no a veces sientes que tienes muchísimo sueño a la hora de leer, a la hora de orar, a la hora de congregarte? Hermano, hay un mundo de demonios que intentan bloquear lo que Dios quiere hacer en tu vida. A veces sales, hermano, y quizás de repente no pasa la combi, o no pasa el taxi, o pasan llenos. Sabes, hay muchos obstáculos. ¿Por qué? Porque Satanás no quiere que tú busques. Pero cuando tú piensas en esto, es cierto, nuestro enemigo es poderoso a cierto punto. Pero dice la Escritura, pero que nosotros estemos firmes, confiados en nuestro Dios, porque Él nos va a dar la victoria, hermano. Él nos va a ayudar. Y cuando pase todo eso, dice, que ustedes permanezcan firmes, que permanezcas firme. Esto, hermanos, es bien importante. ¿Por qué? Porque el enemigo ataca, el enemigo busca tu vida. El enemigo busca por todos los medios apartarte del camino de Dios. Pero cuando tú meditas, aún incluso las cosas que te pasan, hermano, Señor, ¿por qué me ocurrió? ¿Por qué me pasó todo esto? Señor, ¿qué propósito tienes para mí? ¿Por qué has permitido todo esto? Dice la Escritura
cuando meditas en la palabra y en los hechos, ¿sabes? Vas a ser bienaventurado, porque vas a crecer. No va a haber nadie, vas a ser testigo de Jehová, no te va a mover. Porque he conocido gente que pasa a los testigos de Jehová y les abren esto, les dicen aquello, y muchos dicen, oye, creo que tiene razón, porque no conocen la Escritura, ¿no? Un día me tocó con los mormones tener una plática, no para contender, sino que llegaron a casa. Y entonces, pues nuestro anhelo es que las personas conozcan de Cristo. Entonces, ellos llegaron y dijeron, bueno, trajimos esto, mira esto, la plática. Y empezamos, pero entonces, abrían la Escritura y vamos a ver, es que sacan su libro, no vamos a hablar de tu libro, vamos a hablar de la Escritura. Y como que ya empezaban a incomodarse, a ver, vamos a hablar un tema, porque es algo que tienen que profundizar. Por ejemplo, les hablamos del infierno. No, es que el infierno no existe, Dios es bueno, no va a mandar a nadie en el infierno. A ver, vamos a ver lo que dice la Escritura, a profundizar. Vamos a ver qué dice, donde el gusano no muere, donde es un abismo, donde vamos mostrando Cristo mismo, todo lo que la Escritura dice, hermanos, pero porque se ha profundizado. Pero cuando no estás preparado, hermano, de verdad, vienen y te dicen y te confunden. Pero una persona que está cimentada en la palabra de Dios es dichosa, hermano, porque conoce a Cristo, conoce su poder, conoce la palabra, conoce la doctrina, conoce la verdad. No eres fácil ser engañado, hermano, pero porque profundizas en la palabra. Por ejemplo, si hablamos, no sé, de una palabra, de una verdad, por ejemplo, si hablamos de que tomes tu cruz y que lo sigas, piensa en esto. Muchos dicen, no, pues mi cruz es que es mi esposo borracho, es mi esposa que no quiere. Pero no habla de eso, hermanos. No habla de eso. Habla de ese caminar, hermanos, donde estás dispuesto a todo, a dejar todo por Cristo. No te importa lo que pueda ocurrirte, no te importa lo que pueda pasar, no te importa nada, hermano. Tú lo que quieres es agradar a Jesús en todas las áreas de tu vida y caminar, hermano, tomando tu cruz. Señor, voy a hacerte fiel, voy a caminar contigo, hermano, porque quieres agradar a Dios. Si hablamos en cuanto a la crianza de los hijos, hermano, ahí vamos a encontrar multitud de consejos, muchos consejos, hermano, donde muchos padres cometen el error de nada más agarrar y castigar a sus hijos y piensan que porque nada más castigándolos, hermanos, ya se arregla el asunto. No es así, hermanos. La palabra nos dice claramente, y Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y de los hijos hacia los padres. Muchos piensan, yo ya corregí mucho a mi hijo, hermano, pero no cambia, mi joven no cambia. ¿Por qué no cambia, hermanos? Porque Cristo quiere que tú vuelvas tu corazón primero a Él, que tú lo busques a Él primero, que tú te entregues y te consagres a Él primero, y después Él va a tratar a tu hijo y hacer volver su corazón hacia ti. Eso es bíblico, hermano. Pero muchas veces uno está dale y dale y dale y dale, no se corrige, es que no, es difícil, es que no. Muchos dicen, es que estamos sufriendo en la crisis de la adolescencia porque está llegando a la adolescencia. Déjame decirte que cada etapa es difícil, hermano. Cada etapa es difícil. Y en cada una de las etapas Dios tiene la luz suficiente para ayudarnos y guiarnos, hermano. Si son niños, si son bebés, si son jovencitos, si son adultos o son ancianos. Porque de repente llega también el caso, hermanos, de que hay gente de que llega entre los 40 y 50 años y que de repente dice, no, pues es que ya haciendo sus bochornos y que ya llegó la menopausia, las mujeres que empiezan en sus gritos y todo. Pero ¿por qué al joven se le puede decir, oye, tú no grites? Y al adulto no se controla. ¿Por qué no se controla? Si es el carácter, también el joven tiene su carácter. Pero como no se medita la Escritura, muchos piensan que me está llegando la menopausia y todo me molesta, todo. Es cierto, es un momento crítico.
Pero en cada momento necesitamos al Espíritu Santo, necesitamos a Dios en nuestras vidas, necesitamos obedecer la palabra que dice que tengamos dominio propio. No solamente a los jóvenes, no solamente a cierto grupo, sino a todos, hermanos. Entonces, cuando no se medita la palabra, pues uno puede ver, pues le exijo a mi joven de que me obedezca, de que no me empiece a levantarme la voz, de que no ande allá iracundo. Pero cuando llega esa etapa, más o menos, tanto en hombres como mujeres, ya empiezan sus ritmos totalmente diferentes y contrarios a la palabra. Es necesario que nosotros volvamos nuestro corazón a la palabra de Dios. Volvamos nosotros a la Escritura, hermanos. Volvamos a ver, Señor, qué es lo que tú dejaste para que nos conduzcamos, qué es lo que tú quieres para nosotros, para que nosotros podamos honrarte, para que nosotros podamos agradarte. Y dice la Escritura, bienaventurado el varón, dichosa la persona, hermanos, que camina en el camino de Cristo y que medita en su palabra. Y entonces, hermanos, será como árbol plantado junto a corrientes de aguas. ¿Has visto los árboles? Algunos conocen el álamo, hermanos, que es muy común en nuestra zona. Ese árbol se llama el álamo. Y normalmente estos árboles, hermanos, están cerca de los cenotes, normalmente. Porque, ¿has visto en los cenotes unas raíces que llegan hasta el agua? Y que muchas veces se utiliza para bajarse a los cenotes. Bueno, ese árbol en particular, cuando empieza a crecer, lo que hace, hermanos, es echar raíz primero y empieza hasta romper las rocas hasta llegar al agua. Y una vez que llega al agua, entonces empieza a echar raíces para que entonces empiece a crecer. Este árbol, hermano, cuando viene el tiempo de sequedad, sigue con sus hojas verdes. ¿Por qué? Porque está profundizando hasta llegar al agua. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Y todo lo que hace, ¿qué va a hacer, hermano? Va a prosperar. Todo lo que hace va a prosperar. No en el ámbito, hermanos, de aquí, lo que habla la Escritura es que Dios te va a hacer rico. Es que bueno, voy a meditar la palabra entonces porque Dios me va a hacer rico. No es lo que viene hablando la Escritura. Aquí viene de un crecimiento espiritual, de alguien que anhela crecer espiritualmente y va a profundizar en la Escritura. Señor, ¿qué dice esto? Señor, ¿qué dice esta palabra? Señor, ¿por qué esta palabra está así, Señor? ¿Cuál es el contexto de esta palabra, Señor? Y profundiza y medita y hermano, saca provecho de esa palabra, y todo lo que hace, Dios lo va a bendecir. Dios va a bendecir a nuestras vidas. El ejemplo que se da en la Escritura, en el libro de Proverbios, en cuanto a la Escritura, hermanos, es el ejemplo de un minero. Los mineros, para sacar el mineral o el oro o la plata, ellos tienen que cavar, tienen que meterse a las minas profundamente para empezar a sacar y extraer el oro. Y entonces una vez que lo sacan, lo procesan, hermanos, para que salga el oro. Entonces dice la Escritura que si alguien quiere ser bienaventurado, alguien quiere crecer espiritualmente, alguien quiere llegar a la madurez, tiene que ser alguien que conozca la Escritura, hermanos, que conozca la palabra de Dios. Si alguien no la conoce, hermanos, tal persona va a vivir eternamente en su eterna niñez, pero nunca va a crecer espiritualmente, nunca se va a fortalecer, nunca va a ser algo para Dios, porque no conoce a Dios, hermanos. Entonces, por eso es bien importante, hermanos, que nosotros como cristianos, todos los que estamos aquí, los que nos escuchan, hermanos, entiendas una cosa: si tú no estás fundamentado en la palabra de Dios, tú estás fundamentado en emociones. Cuando tú sabes que ahorita puedes estar contento y al ratito, hermano, algo ves y te entristece y ya estás triste. Al ratito puedes estar sonriente, vas a estar voluble. Aquel que se cimenta en la palabra, hermano, vengan los vientos, vengan las tormentas, venga lo que venga, tal cristiano permanece caminando con él. Había una hermana que me bendecía en su testimonio, me decía: hermano,
Es que mi caminar es como la carcachita, hermano. O sea, un carrito, viejita, allí, rechinando, pero avanzando, hermano. Y te bendice, ¿por qué? Porque ha pasado por tantas cosas en su vida, hermano. Pero sigue caminando con Cristo. ¿Por qué? Porque se cimenta en las palabras de vida. Se cimenta en palabras de vida eterna. Se cimenta en las palabras que no van a pasar, hermanos. No van a pasar. Y un cristiano, hermanos, no se puede quedar sin fruto. Un cristiano, hermanos, tiene que dar fruto. Fruto, hermano, escúchalo. Tiene que dar fruto. Si no das fruto, hermano, algo anda mal en tu vida. Algo anda mal en tu corazón. ¿Por qué no das fruto? ¿Por qué llevas determinado tiempo y no das fruto, hermano? Yo te preguntaría, por ejemplo, hermano, ¿has ganado a tus hijos? ¿Estás ganando a tus hijos para Cristo? Porque tú te conviertes y lo que Dios empieza a generar en ti es el testimonio, es la vivencia, y empieza a contagiar a los que están a tu alrededor. Y los que están a nuestro alrededor primero son nuestros hijos. Es el esposo, es la esposa, es tu hermano, el que está cerquita, hermano. Y entonces empiezas a dar fruto. Empiezas a amar más a Dios. Y porque amas más a Dios, entiendes, Señor, estas almas necesitan de ti. Y vas y les compartes, les muestras, les dices, mira es lo que dice la Escritura, mira lo que dice Cristo para nosotros. Mira, nosotros necesitamos de la ayuda continua de Dios para caminar. Y entonces no nada más de decirle, ve a la iglesia, sino le muestras en la Escritura, mira, lo que dice la Escritura es esto. Cómo vencer las tentaciones de acuerdo a la Escritura. Y entonces vas viendo cómo vencer el pecado y lo vas entendiendo conforme a las Escrituras. Cómo en verdad criar a tus hijos. Y ya le vas compartiendo a la persona. ¿Por qué? Porque vas dando fruto, hermano. ¿Por qué? Porque te lleva Dios hacia afuera. Te lleva Dios a bendecir a los que están a tu alrededor. No te quedas nada más ahí, hermano, pensando, pues el domingo voy a ir a la congregación. ¿Y a cuántos les has compartido, hermano? ¿A cuántos has ganado para Cristo? Tus hijos, tus hermanos, la gente de tu trabajo. ¿Lo estás ganando para Cristo? O simplemente, hermano, te ven allí como ratón escondido. Y a veces el ratón, cuando ve que viene el gato, se esconde. Ahí está. Es ratón, pero en su ratonera. Hermano, Dios busca hombres que entienden lo dichoso que es crecer. Lo dichoso que es, hermanos, entender de Señor. Es que lo que tú estás mostrando aquí es grandioso, Señor. Yo lo quiero para mí. Yo no me quiero quedar de la misma manera. Yo no me quiero quedar igual. Yo quiero crecer. Yo quiero crecer. Y para crecer, hermano, necesitas la palabra. La Escritura lo dice en Pedro, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. ¿Y cuál es la leche espiritual no adulterada, hermano? ¿Cuál es? La palabra de Dios. Necesitas profundizar en las verdades de la Escritura. ¿Quieres ver cristianos celosos de Dios? Son cristianos que te llevan hacia tu Señor. Es lo que dice tu palabra. Sin salir nadie te va a ver. Voy a guardar primero mi vida, Señor. Voy a guardarme para ti. Y entonces viene ese celo de Dios, hermanos. ¿Por qué? Porque profundizas en la palabra. Profundizas en lo que escuchas. ¿Sí? Entonces, es importante, hermanos, que sepas de verdad entender lo que la Escritura dice. Porque cuando vienen los vientos, cuando vengan las tormentas, permanezcas firme, hermano. ¿Te acuerdas de la parábola que Jesús dijo? Que aquel que oye y hace lo que Cristo le dice, lo va a comparar a un hombre que edifica su casa sobre la roca. ¿Y qué es lo que viene, hermano? ¿Qué viene? Los ríos, ¿qué más? Los vientos, y golpean con ímpetu contra aquella casa. Pero ¿qué pasa con esa casa, hermano? No cae, se mantiene firme. Eso, hermano, es el ejemplo que Jesús dio cuando alguien se siente dichoso, bienaventurado de que permaneces.
permanece, Señor. Han pasado los años, ha pasado el tiempo, pero tú me has ayudado, Señor, a seguir confiando en tu verdad. Y cada vez, hermano, vas profundizando en las Escrituras. Es precioso, hermano. Y lleva esa dicha. Pero cuando no creces, es porque no meditas la palabra, hermano. Es porque no eres una persona seria en meditar las Escrituras. No es una persona seria en pensar, Señor, qué es lo que dicen las Escrituras. Por ejemplo, hermanos, les pongo otro ejemplo para pasar al siguiente punto. ¿A quién le dijo Jesús? Id y hacer discípulos. ¿A quiénes se lo encomendó, hermanos? ¿Y para quiénes son? ¿Para quién es ese mandamiento? ¿Para quiénes, hermanos? Para sus discípulos, hermanos. ¿Ok? Y si una persona se convierte a Cristo, llega a ser su discípulo, ¿también es para él, hermano? ¿Ok? ¿Y también es para ti, hermano? ¿Y qué significa salir, hermano? Ir y hacer discípulos. Entonces dice, no, hermano, es que eso no lo entiendo, hermano. No sé qué dice. Claro que lo sabes. Pero para que puedas salir, tú tienes que ser un discípulo de Cristo, hermano. Tú te debiste haber arrepentido, tú debiste haber alcanzado tu salvación por fe en Jesús, dar frutos dignos de arrepentimiento, para que entonces puedas salir. Pero entonces, ¿por qué no sales? Porque hay cosas que no están bien en tu vida. Excusas, hermano, hay un montón de excusas. Es que llueve, hermano, donde vivo llueve siempre, hermano. Donde yo vivo, hermano, la verdad hay mucho malandro, dicen allá, hay mucha gente mala, y sale uno y lo van a asaltar. Y no es lo que dice Cristo. El Evangelio vino ¿para quiénes? ¿Para los sanos o para los enfermos, hermano? Y no ellos no son los que necesitan más de Cristo, hermano. Entonces uno dice, no, pero es que vamos allá donde no haya este tipo de gente. Creo que estamos errando el camino, el rumbo, hermano, porque no se está comprendiendo lo que Dios quiere para nosotros. Pero es fácil desviar eso, decir, no, yo me congrego, yo escucho, yo tengo tiempo, yo sí soy. Pero hermanos, ¿tienes fruto? ¿Estás obedeciendo la palabra de Dios? Porque entonces vas a ser dichoso. Y los hermanos que de verdad, tú has visto, los hermanos que están compartiendo, buscan, van a predicar un alma, comparten, hermanos, llegan dichosos, cargados, Señor, esta alma, Señor, necesita de ti, y estás pidiéndole, hermano, que se convierta, que se salve, que se sane. Eres dichoso, hermano. Tus oraciones llegan a lo alto y Dios empieza a bendecir. De repente la persona ya empieza a venir, de repente la persona ya se salvó, hermano, de repente la persona ya está ganando almas. Qué dichoso, qué feliz. No hay algo más dichoso, más feliz para un cristiano de ver que el que tú le predicaste, hermano, está haciendo lo mismo, hermano. ¿O no, hermano? No hay nada más dichoso. Pero si nada más eres individualista, nada más tú, nada más tú, nada más tú, entonces algo no está bien, hermanos. Entonces, qué bienaventurado es el hombre, entonces, que entiende su deber de escudriñar la Escritura, de profundizarla, hermano, de pensar con seriedad en cada pasaje, de leer 5 capítulos, 10 capítulos, los capítulos que leas, pero que las medites. Que las medites, hermano. Cuando tú entiendas lo que es meditar y profundizar, como cuando alguien le dice, me brilló una verdad. ¿Te has escuchado esto? Estaba leyendo y me brilló este pasaje. ¿Lo has escuchado alguna vez? No es que ese pasaje nunca lo haya leído, sino que el Espíritu Santo le hizo entender ese versículo tan claro, hermano. Tan claro. Y te bendice, hermano. ¿Y sabes una cosa? No se te olvida. La enseñanza que estamos dando, oiga, están muchos ya, el domingo ya no lo recuerdan. Pero ¿sabes lo que Dios te habla? No se te olvida. Lo que tú comprendiste ahora, quizás no comprendiste todo lo que se dijo en una hora de enseñanza, pero sí sabes lo que Dios te habló a ti. Escudriña la palabra. Señor, voy con esto, lo voy a hacer. Eres bendecido, eres edificado, eres fortalecido, eres dichoso. Y hasta te da oportunidad para orar, para agradecerle, Señor, gracias porque me has permitido entender esta verdad. Pero ayúdame a aplicarla a mi vida. Ayúdame a vivirla, Señor. Te sientes dichoso. Recuerdo, hermanos, que cuando recién me convertí,
meditaba cuando Herodes, después de que manda matar a Juan, y de repente ve a Jesús, Herodes dice, es Juan el que resucitó. Entonces, me acuerdo claramente ese pasaje, hermanos, porque decía, ¿por qué Herodes decía que Juan resucitó? Porque su conciencia lo atormentaba, que al que mató era un profeta de Dios. Entonces decía Dios, entonces cuando la conciencia empieza a matarte cosas, es porque hay algo que hay que arreglar en tu vida. Y me bendijo tanto que meditaba, Señor, es claro lo que tú me estás mostrando. Y cuando ya hasta le pregunté al hermano que me ministraba, hermano, mira este pasaje, dime si es lo que dice o no. Y me dice, sí, es lo que dice, hermano. Me bendijo mucho, hermano. Y nunca se me olvidaron. Porque Dios te habla, Dios te muestra las cosas tan claro, hermano. Y te sientes dichoso. Entonces, vamos a ver el otro punto. El primero es meditar la palabra. Y el otro punto, la otra bienaventuranza, hermano, se encuentra en el libro de Jeremías, por favor. En el libro de Jeremías, capítulo 17. El libro de Jeremías, capítulo 17, versículo 7. En el libro de Jeremías, capítulo 17, versículo 7. Dice la escritura, Jeremías 17, 7, dice lo siguiente. Ayúdame a leerlo todos, por favor. Bendito el varón que dice que confía en Jehová y cuya confianza, ¿qué dice? Es Jehová. ¿De dónde viene la bienaventuranza? Aquel que confía en Jehová. Entonces, versículo 8. Porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces, y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de la sequía no se fatigará, ¿qué dice? Ni dejará de dar fruto. Ni dejará de dar fruto. ¿Cuál es la bienaventuranza entonces en este pasaje, hermanos? ¿Para quién es? ¿Quién se va a sentir dichoso, hermanos? Aquel que confía. Aquel que confía, hermanos. Primero ya vimos, aquel que medita en la palabra. Y dice Jeremías, bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. La bienaventuranza viene, hermanos, entonces, de aquel que confía, que pone su confianza en Dios, que no está confiando en sus propias fuerzas, en sus propias obras, sino que está confiando en Dios. Y esa es la gran bendición que recibe esta persona, que aprende a confiar en Dios, que aprende a esperar en Dios, porque sabe que Él es fiel. Dice la Escritura, mas el justo por la fe vivirá. Y dice, bienaventurado el que confía. ¿Por qué? ¿Por qué dice bienaventurado? Porque el contexto dice, maldito el varón, dice el versículo 5, que confía en el hombre. Dice, maldito el hombre que confía en el hombre. Pero dice, bendito aquel que su confianza es Dios. El que confía en Dios. Y la palabra confiar es creer y obedecer lo que Dios te ha dicho. Es creer y obedecer lo que Dios te ha dicho. Ya lo meditaste, ya lo entendiste, entonces vas a creer y obedecer lo que Dios te ha mostrado en este pasaje. ¿Sí te das cuenta, hermano? No nada más ya lo leí, que bueno, gracias a Dios, sino que, Señor, ¿cómo lo voy a aplicar en mi vida? ¿Cómo lo voy a vivir? ¿Cómo lo voy a hacer, Señor? No nada más dicen, pues es que Dios me está pidiendo que yo restituya. Pero si no confías,
Tú nunca vas a poder restituir, siempre vas a poner excusas, siempre vas a poner no se puede, siempre vas a decir es que pues llueve, no puedo salir, muchas excusas. Pero cuando tú la entiendas, dice, Señor, tú eres digno de ser obedecido y confías en Él. Y no solamente, hermanos, habla de esta bienaventuranza, sino que dice, hermanos, que Él va a estar junto, como el árbol plantado junto a las aguas, y estar sembrado junto a las corrientes de las aguas. Habla, hermanos, de una verdadera confianza. Jesús dijo, aquel que cree en mí, de su interior, que iba a correr, hermanos, ríos de agua viva. Y dice esto hablando del Espíritu Santo, iban a recibir los creyentes, los que creyeran en Él. O sea, hermano, iba a ser una bendición, hermanos, que el Espíritu Santo, que Dios te va a ayudar a caminar, a hacer lo que te está demandando, lo que ya te mostró en ese pasaje, lo que ya te mostró en ese versículo en particular. Él te va a ayudar a hacerlo. Él te va a ayudar a vivirlo. Él te va a ayudar, hermano. ¿Por qué, hermano? Porque estás creyendo lo que Dios va a hacer. Señor, yo creo que mi familia, conforme tú ya me mostraste, mi familia puede estar alcanzado por el Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Y yo lo creo, Señor. Y empiezo a obedecer su palabra. Señor, voy a amarte, voy a servirte, voy a ser el testimonio, voy a ser de ejemplo, Señor. Y entonces va a haber una bendición. Y no es porque digas entonces por obras para que se salve mi hijo. No, hermanos. Pero tiene que haber una confianza en Dios. Josué dijo, escoged pues a quién servir, pero yo y mi casa, ¿qué dice? Serviremos a Jehová. Aunque ustedes no quieran, decía Josué, pero yo y mi casa, aunque nadie quiera, yo y mi casa serviremos a Jehová. Estaban confiando, hermanos, estaban en medio de un pueblo, hermanos, que se rebelaba constantemente. Y entonces Josué decía, aunque ustedes se rebelen, yo voy a caminar con mi familia. Dios, hermano, se interesa por tu familia. Pero si no tienes esa confianza en Dios, nunca la vas a lograr alcanzar para Cristo. La vas a presionar para que vaya a la congregación, pero nunca va a decidir personalmente entregarse a Cristo. Pero, hermano, cuando tú confías en la obra de Cristo, hermanos, lo hemos visto, hermanos, hemos visto cómo Dios trata al hombre, a la mujer, al marido, al que se opone, hermanos, un montón de cosas, hermanos, de verdad. Hemos sido testigos de cómo personas, hermanos, hermanas, que de verdad decidieron confiar en Cristo, Él se encargó de lo demás. Vimos, hermanos, algunos ejemplos que nos comentaron de algunos hermanos, donde en verdad, hermanos, esa confianza que tenían en Dios, hermanos, nos llevó a ganar a las personas más difíciles, hermanos. Este hermano iba a predicar en un lugar donde había mucho vándalo, y entonces cuando vio que venía uno de ellos, de repente el diablo le susurra, este te viene a matar, este te viene a matar y te va a matar, y su intención es matarte. Y entonces le susurra el diablo a su mente. Pero entonces entiende una cosa: si muero para Cristo, pero no me voy a acobardar. Si así he de morir, que muera para Cristo. Y entonces mientras él iba, el otro que venía dispuesto a matarlo le dice, tú no vas a poder contra él, porque yo estoy con él, y lo que tú le hagas va a ser peor para ti. Y entonces mientras él iba, ellos iban viniendo tu pensamiento en el uno y el pensamiento en el otro, y llega el momento en el cual se acercan los dos. Y entonces el hermano le dice, yo tengo una palabra de Dios para ti. Y Dios quebranta a este hombre. ¿Por qué, hermanos? Porque Dios es el que tiene el poder, hermanos. Porque nuestra confianza, nuestra carne puede saltar y decir, ¿qué va a pasar con tus hijos? ¿Qué va a pasar con tu futuro? ¿Qué va a pasar con las almas? ¿Qué va a ocurrir con todo esto? Pero tú estás haciendo la voluntad de Dios. Ya le oraste a Dios para que esas almas se conviertan. Entonces, él no se acobardó y fue,
les predicó el Evangelio. Fue algo glorioso, hermanos, porque confías en la obra de Cristo, en el poder de Cristo, hermanos. Confías en Jesús. Otro hermano se puso en unas encrucijadas, si le puedes llamar así, ese mismo día que se iba, que se iba a hacer una obra en la cárcel, visitaba la cárcel. Ese día, hermano, se casaba el hermano, uno de los jóvenes de la iglesia, era el día de su boda, era su mejor amigo. Entonces, ¿qué ocurre? Pues él decía: Señor, yo quiero obedecerte, yo voy a hacer tu voluntad, yo sé que es mi hermano, lo quiero mucho, pero las almas están en la cárcel, y si yo no voy, Señor, ellos se van a quedar sin el alimento. Entonces, una cosa hace, hermano, va con su amigo, con el hermano, y le dice: hermano, tú sabes que te quiero mucho. Dice: sí, hermano, tú sabes que yo tengo la obra en la cárcel, hermano, y no puedo faltar. Hermano, voy a hacer todo lo posible para que cuando termine yo en la cárcel venga por lo menos a felicitarte después de tu boda. Y dice: hermano, adelante, hermano, ven, yo sé que Dios va a estar contigo, tú no te preocupes. Es más, le dice el novio: te voy a esperar, para que veas, yo te voy a esperar hasta la hora que tú llegues, tú tranquilo, ve lo que Dios te ha mandado a hacer. Y entonces este hermano fue confiando en Dios, hermano. Confiando, es verdad. Muchos dirán, muchos decían: pero si es la boda del hermano, ¿cómo lo vas a dejar? Toda la congregación se va a juntar. Pero decía: yo tengo una obra. Voy a confiar en la obra de Cristo. Él se va a la cárcel, hermano, y ese día se juntan como 80 personas de los presos para escuchar la palabra de Dios, y había un quebranto del Espíritu en ellos. Era tan evidente, hermanos, la obra de Dios. ¿Por qué, hermanos? Porque confiaba en Jehová. Su confianza era Dios, hermano. Y lo que hacía, hermano, lo hacía confiando en Dios. Y cuando el hombre pone su confianza en Dios, si es padre, lo que voy a hacer con mis hijos, voy a confiar que Dios lo va a bendecir. Voy a confiar en que esta palabra que le voy a dar a mi hijo lo va a tocar. Esta palabra que le doy a mi hijo le va a ser de bendición. Y entonces se la da, hermano, y confía en la obra de Cristo. Lo que le voy a decir a mi esposo es una palabra de Dios, se lo voy a comentar, lo voy a servir, le voy a mostrar lo que Dios quiere para nuestra familia. Y hermanos, es una bendición, porque hemos visto cómo esposos, como esposas, como hijos son cambiados por el poder de Cristo. ¿Qué hicieron los hermanos? Confiar. Bendito aquel que confía. Y no solamente en esto, en los días cuando hay problemas y hay dificultades, hermanos. ¿Sabes una cosa? Dios no nos deja. Dios no nos deja, hermanos. Dios está siempre con nosotros. Y esa es nuestra confianza, hermanos. ¿Y quién va con nosotros, hermanos? Y entonces, si salimos con nuestros hijos, Dios está con nosotros. Si estamos en la casa, Dios está con nosotros. Si salimos a compartir el Evangelio, Dios está con nosotros, hermanos. Él nos guarda. Él es bueno. Él es fiel. Nuestra confianza es Él. Nuestra confianza es Jesús. Y cuando el hombre, hermanos, la persona, pone su confianza en Jesús, hermanos, él no vive desamparado. Vive amparado bajo la sombra del Omnipotente. ¿Por qué? Porque su confianza es Dios. Y como hablaban muchos acerca del COVID, hermano, es que agarraban el Salmo 91 y decían: es que este Salmo habla de que no te va a tocar, de que no va a llegar a tu casa, de que nada te va a tocar. Hermanos, Pablo de repente estaba juntando leña cuando naufragaron y una serpiente lo pica. Al mismo Pablo, hermano, lo apedrearon, lo dejaron como muerto, hermano. A este Pablo lo azotaron, hermano. Y tú dirás: ¿por qué Dios no lo libró? ¿Por qué Dios no libró a Pablo, hermano? Porque Dios quería glorificarse en la vida de Pablo, hermano. Y sabes, Pablo llegó hasta Roma a predicar, hermanos, el Evangelio hasta el César. ¿Por qué? Porque su confianza era Dios. Venía la tormenta, hermano, decía: nadie se va a perder, nadie se va a morir. El ángel del Señor vino y me dijo que nadie se va a morir. ¡Wow!
¡Wow! ¡Qué bendición, hermano! ¿Dónde estaba su confianza de Pablo? Jesús. En Jesús. Dice Pablo, es necesario que llegues allá. No, nada te va a detener. Ni la tormenta, ni el huracán, ni nada. Tú vas a llegar allá. Y aquellos marineros decían, no, pues es que coman, les decía ellos, coman, recobren fuerzas. Porque estaban preocupados por la tormenta. Decía Pablo, coman para que recobren fuerzas. Dios dice que nadie se va a perder. Y vino, se destruyó el barco, hermanos. Ninguno se perdió, hermano. Conforme lo había dicho Pablo. ¿Por qué? Porque su confianza era Dios. Cuando nosotros ponemos nuestra confianza en Dios, llega a ser una gran bendición, hermano. A veces es difícil para el hombre hacer las cosas. Pero cuando tú pones tu confianza en Dios, llega a ser una bendición, hermano. Algunos de los que están acá quizás luchas. Estás luchando porque quiero hacer la voluntad de Dios, pero no sé si de verdad Dios me vaya a utilizar a mí. Yo no sé si yo pueda. Yo no sé si yo lo logre. Déjame decirte una cosa, hermano. Si Dios te lo pide, Dios te va a dar la capacidad para hacerlo. ¿Pero lo crees tú, hermano? ¿Lo crees? Porque si no lo crees, hermano, es como el doctor, hermano. Te voy a poner el ejemplo del doctor. El doctor, para que pueda tener todos esos conocimientos, él estudia las venas, las arterias, todas las partes del cuerpo, para que cuando vaya a operar, hermano, sepa que pide el bisturí y empieza la operación. Pero eso es una cosa, él no está, de verdad, hermano, y tú entras y te dicen, te vamos a poner esto, cuenta hasta 10, o cuéntame algo, una historia de tu vida, en lo que te ponen ahí la anestesia, y en lo que vas contando te olvidas, y ya. Y te digo una cosa, hermano, no es eso de que, y si el doctor, ¿qué tal si me mata? ¿Y qué tal si me corta la garganta? ¿Y qué tal si me corta las venas? No hay eso, hermano. No hay eso. Porque ya lo estudiaron, hermano. Y lo están llevando a la práctica. ¿Sí me explico, hermano? Están llevando ese conocimiento a la práctica. No están allá los doctores con su amuleto. Esto es para operar los riñones, esto es para operar el corazón, esto es para operar, este amuleto es para que yo opere allí los riñones. No, hermano. Ellos únicamente aplican lo que ya aprendieron. Y hay una confianza, hermano. Es verdad, quizá en el momento, la primera vez tiembla su mano, pero saben que cuando cortan, ahí llegan, hermano, porque ya lo estudiaron, porque ya lo vieron. Esa es la misma figura, hermano. Cuando un cristiano estudia la palabra y cuando llega la situación o la necesidad, ya sabe cómo actuar. Porque primero es la palabra de Dios. Segundo, ha confiado en el poder de Dios. Y hermano, seguramente va a haber efecto, va a haber fruto. Tú dirás, pero es que hermano, no doy fruto. ¿Pero por qué no doy fruto? Quizás seas un nuevo convertido, hermano. Quizás apenas estás caminando, apenas has empezado a caminar en el cristianismo y sientes que no haces como lo hace el otro hermano. Pero quizás el otro hermano ha caminado un poquito más que tú, no es que sea mayor que tú, ha caminado un poquito más, ha enfrentado otras cosas más que tú. Lo único que necesitas es seguir confiando en que Él te va a ayudar. Enfrentas una crisis, Él te va a ayudar, hermano. Enfrentas un problema, Él te va a ayudar, hermano. ¿Sí me explico, hermano? Él te va a ayudar. ¿Por qué, hermanos? Porque nuestra confianza es Jesucristo. Nuestra confianza es Él. Él dice, bendito el varón que confía en Jehová. Bendito el varón que confía en Jehová. Bendito aquel que medita la ley de Jehová. Bendito aquel que confía, hermano. Porque Dios va a hacer una obra muy grande en tu vida. Dios va a hacer algo grande en medio de esta congregación. Que lo que Dios te está pidiendo que tú hagas, Él espera que tú primero lo profundices. Dice, Señor, es cierto, lo que estás demandando de mí es algo serio. Y voy a caminar contigo. Y dos, voy a confiar en que tú me vas a ayudar, Señor. Si esos médicos, ahí los ayudas en el quirófano, ¿cuánto no me vas a ayudar a mí? Que voy a hacer tu voluntad, Señor. Amén, hermano. Amén. ¿Y qué hay imposible para Dios, hermano?
no hay nada. Cuando Dios quiere hacer algo, no hay nadie que lo detenga, hermanos. No hay nadie que le diga no. Él lo va a hacer. Y el fruto, hermano, lo hemos visto en familias que han crecido sus hijos. Caminan con Cristo. Eso es glorioso, hermano. Hermanos de tiempo que siguen caminando, de verdad, hermano, dichosos, agradecidos con Dios, hermano. Están dando fruto, están dando fruto, están dando fruto, están dando fruto, hermano. Hermano, ¿por qué? Porque ya llegó el tiempo en el cual tienen que dar fruto. En nuestros días hay quienes quieren meterle fertilizantes para que dé fruto los árboles, pero sabes, sus frutos también así son, hermano, artificiales, hermano. Pero cuando Dios empieza a regar la tierra, empieza a bendecirla, ese árbol, hermano, crece y en el tiempo da fruto. En su momento da fruto. Y quiero terminar con esto. La semilla de mango, hermano, y ya te había puesto el ejemplo. Tú la ves, el hueso, la semilla. Tú dices, esto no parece mango. Realmente no parece mango. Es el hueso nada más. Y cuando lo siembras, se pudre. Y de allí, hermano, esa semilla tiene toda la información que necesita esa semilla. Su color, su altura, sus hojas, en qué tiempo va a empezar a crecer sus ramas, en qué tiempo va a florecer, en qué tiempo va a dar su fruto. Ahí está, hermano. Entonces va a morir y de repente, en el momento que está Dios trabajando en la semilla, ¡pum!, empieza a crecer. Sale la primera ramita, tú la ves tiernita, hermano, creciendo. Empiezan a salir sus primeras hojitas, empieza a crecer, a crecer, a crecer, a crecer. Llega a determinado punto y empieza a salir unas ramas a sus costados. Y empieza a seguir creciendo, hermano. Y empieza a seguir creciendo. Tú puedes decir, pero ¿por qué este mango no me ha dado mango? Si ya lo sembré, ya llevo 3 meses y no da fruto. Porque tiene que crecer y tiene que madurar, hermano. Tiene que llegar a su punto. Y toda la información está en esa semilla. Entonces llega el momento en el cual esta semilla ya llegó al árbol a determinada altura. Y entonces la información cruza todo el árbol. Hay una revolución en el árbol. Y entonces empieza a dar flores, hermanos. Y después de que den flores, empiezan los animalitos, las abejas, empiezan a polinizar las flores, hermanos, de tal manera que ya al momento empiezas a ver cómo empiezan a caer las flores. Y tú te pones triste, se cayeron las flores, pero es necesario que eso bonito caiga para que quede el fruto. Y cuando ya el fruto empieza a salir, tú lo ves ahí verde, una cosita así, hermano. Empieza a crecer, toda la información empieza a seguir creciendo en el árbol y llega hasta el fruto que ya empieza a darse. Empieza a crecer, hermano. Si tú bajas el mango verde, y lo muerdes, hermano, sientes que te rechinan los dientes de lo agrio y lo ácido que es, hermano. ¿Y sabes una cosa? Porque no es su tiempo todavía. Entonces sigue creciendo y llega la medida en la cual Dios ha determinado para esa semilla, para ese árbol. Y entonces dice, ya es tiempo de que ya empieza a cambiar de color. ¿Y sabes una cosa, hermano? ¿Quién le puso azúcar al mango? Si tú lo cortas antes, está agrio, está ácido. Pero cuando madura, hermano, está dulce. ¿En qué momento hubo ese cambio en el mango, hermano? Es algo que Dios hace dentro del mango. Hermanos, es lo mismo. Todo cristiano tiene que crecer, pero necesita la palabra y necesita confiar. Tú síguela, sigue. Lo que Dios te muestra, empieza a hacerlo. Lo que Dios te muestra, empieza a vivirlo. Empieza a practicarlo. Confía en que Dios te va a ayudar. Y síguela, hermano. Va a llegar un momento en el cual también va a haber ramas. Y también va a haber fruto. Y Jesús dijo esto.
Y yo los he puesto para que lleven mucho fruto y que su fruto permanezca. Todo cristiano debe dar fruto, hermano. Todo cristiano debe dar fruto porque ya creció. Así que, hermanos, el que ya empezó, tiene que empezar a crecer, hermano. ¿Cómo vas a crecer? A través de la palabra, a través de la confianza en Dios, a través de estar en comunión con Él. Vas a crecer, vas a crecer. Hay cosas que no vas a saber, hermano. Quizá tengas que consultar y tengas que escudriñar más la Escritura, pero seguramente vas a crecer porque la Biblia lo dice. ¿No quieres quedarte así como 10 años más, hermano? Nada más sea un congregante, sea un oyente. Pero aquel que quiera crecer espiritualmente y llegar a dar frutos para Dios, tiene que volverse a la palabra, hermano, y empezar a ver, Señor, ¿qué dices? ¿Es para quién es el pasaje? ¿Es para mí o es para alguien más? Como dijo el etíope, ¿entiende lo que lees? Dijo, ¿cómo voy a entenderlo si no hay nadie que me lo explique? Y se le explicó, hermano. Y cuando entendió las cosas, hermano, él dijo, si aquel dice que hay que bautizarse, yo quiero hacerlo. Se bautiza. ¿Por qué? Porque no le fue dando vueltas al asunto, hermano. Porque ya tenía los frutos. Si en ese momento decía, mira, ya te convertiste, te bautizaron y vámonos. Pero había vivencias con Dios, había testimonio, hermano. Entonces, lo que Dios te muestre, hermano, hazlo y vas a crecer. Cierra tus ojos, hermano, y medita por un momento lo que hoy hemos expuesto con la ayuda de Dios. Sé que había mucho obstáculo para que se pudiese llegar y compartir esta palabra, pero tienes que pensar, Señor, para yo poder crecer, yo necesito tu palabra.